Bienvenidos a su podcast Nosotros Pensando. Bienvenidos a su podcast Nosotros Pensando. Mi nombre es Jessy Rodríguez. My name is Hugo Guerrero. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante llamado el dolor Físico. Exactamente. ¿O quiere que especifiquemos qué es el dolor físico del que vamos a hablar? Y para iniciar vamos a ver qué dice Google y las definiciones de lo que es el dolor. Vamos a empezar con la definición de la OMS. Ustedes saben que la OMS es una organización que ahora mismo está sumamente reconocida por todo lo de la pandemia. Yo no sabía lo que era la OMS antes hasta que... No sabía que existía hasta de la pandemia. Eso me pasó. Pero bueno, según ellos el dolor, la definición del dolor es que es una sensación, es una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión tisular, real o potencial. Otra definición que tengo que no es de ellos y dice, porque es más llana, dice, el dolor es una señal del sistema nervioso de que algo no anda bien. Es una sensación desagradable como un pinchazo, hormigueo, picadura, ardor o molestia. El dolor puede ser agudo o sordo, puede ser intermitente o ser constante. Yo no sabía, creo que significaba sordo, o sea, un dolor sordo. ¿Dolor sordo? Y investigué también y dicen que el dolor sordo es aquel que sin ser muy intenso se muestra insidioso o continuo y generalmente es difícil de describir o localizar. O sea, ese es un dolor sordo, que tú lo tienes ahí, pero que tú no sabes dónde está, qué es. O sea, dices, conchale, me duele, pero tú no sabes qué es. O quizás tú sabes qué es, pero no sabes qué. A veces cuando tú sientes el dolor en un sitio no es ahí. ¿Te ha pasado eso? Bastantes veces. Pues no siento que eso me haya pasado. ¿Cómo decir? No, o sea, vamos a decir, yo puedo decir que si me duelen los pies, digo, me duelen los pies, yo no sé dónde los pies, pero me duele todos los pies, yo no sé, por ahí duele. Okay. A mí me ha pasado que me duele, por ejemplo, aquí, en este lado. Según yo, mi lógica y mi sentido dice que me duele aquí, pero cuando, si, digamos, voy a un médico y me empieza a tocar, ahí no me duele. Pero me puede doler más para el medio. Para atrás. No, pasa algo con los doctores. Y yo creo que ahora estoy mejor, pero antes de niña, si yo iba al médico, a mí me daba como una ansiedad en el camino de yo decir, conchale, y si cuando yo llegue al médico yo estoy sana. No. Yo sentía como esa presión psicológica de que... No, sigue contigo. ¿Cómo? ¿Que sientes esa presión psicológica? O sea, sí, como una presión psicológica de que cuando yo fuera a ese médico, como que fuera algo psicológico lo que me está pasando, que no es como que como que es realmente un dolor. Entonces como que I don't know, no sé si eso le pasa. ¿Eso te pasa a ti? Eso es raro. No, suelen hacer el relajo con los niños porque le tienen miedo a las agujas y muchos de los niños van enfermos y sienten dolor o lo que sea. Y cuando ven una aguja se sanan. Pero no es que están sanados, sino que ellos están actuando sanos para que no los inyecten. No, pero a mí lo contrario. No, pero a mí lo que me da ansiedad es como, ¿y si yo estoy siendo hipocondriaca? Eso es lo que me da como esa ansiedad. Y es camino al doctor que me da la ansiedad. Porque si yo estoy en la casa, vamos a decir, yo digo, ok, sí, tengo esto, tengo que ir. Pero después que yo estoy allá como, ¿y si yo no tengo nada? A mí no me ha pasado, pero... I don't know. Digan ahí si yo soy la única rara, porque yo no he escuchado a nadie como con eso. Pero, ¿qué te iba a decir? Que a mí lo que me sucedía era, por alguna razón extraña, yo me sentía especial cuando era niño. Oh. Yeah. Eso significa que sentía que como que era el protagonista y al ser el protagonista sentía que estaba hecho diferente y que las cosas no me iban a suceder. Oh. Nótese que me daba miedo el hecho de que como yo me siento diferente, quizá yo soy diferente químicamente, entonces los medicamentos no van a funcionar conmigo. ¿En serio? Ese era mi miedo. Ok. Yo soy rara, yo lo sé que yo soy rara, pero tú eras rarísimo. Porque toda esa vaina de niña que tú tenías, eso es raro. Porque dime tú. No, pero eso era antes, qué sé yo creo que antes de mis 6 años. Eso era algo que yo tenía como a 4, 5, 6, por ahí. ¿Cómo tú te acuerdas de eso de niña? Porque yo no recuerdo que yo pensaba. Yo me recuerdo muchas cosas. Yo Creo que te comenté una vez que yo tengo un recuerdo de cuando bebé. Sí, me dijiste eso, pero yo no... Realmente yo no puedo ni saber cuál fue mi primer recuerdo. No sé. Yo si veo una foto puedo decir, oh, qué chulo, pero yo no me acuerdo. Cuando hagamos un episodio de los recuerdos, recuérdame comentarte de cómo fue que yo recordé. ¿Que recordaste eso?
Es chévere. Entonces tú quieres que yo te acuerde, la que pone alarma para todo. Nos acordamos. Pero Dios mío. Pues me voy a intentar acordar Ay, también. padre, no, yo no sirvo para recordar nada. Por eso no recuerdo nada, porque yo no sirvo para recordar. Entonces, ¿cómo que a mí? Bueno. Pero tú me ibas a decir algo ahorita, no sé, cuando yo estaba hablando. Eso mismo que dije, de que pensaba que no me iba a funcionar los medicamentos. Ah, era eso que ibas a decir, ok. Sí. No, pero, bueno, pero volviendo al tema del dolor. al tema principal. Yo estaba pensando en el dolor el otro día, ahora que recuerdo también. Cuando estoy haciendo unos videos en mi Instagram sobre unos consejos que 30 consejos. me han funcionado en la vida. Sí, vayan a verlo, vayan a su Instagram. ¿Cuál es tu Instagram handle? No vayan, pueden ir, ¿Cómo pero que no? vayan. ¿Por qué no? ¿Por qué vayan a ver los consejos? ¿Tú no quieres ver los consejos? Vayan a TikTok y tienen solo consejos en TikTok, pero no vayan a mi Ah, Instagram, bueno, vayan. por favor. Ok, vayan a TikTok. Pueden ir a mi Instagram, pero vayan a TikTok y busquen en TikTok sus consejos. ¿Cuál es tu TikTok? Porque tienen que decir. Guerrero HGP. Ok, vayan a su TikTok, denle like, coméntale también porque es la vida del Señor y vean los consejos que Él está dando, que son muy buenos los consejos que tiene. Sí. Entonces... Ya que están ahí, sigan mi otra cuenta de code.gp para... pero tú no quieres que te sigan en Instagram, pero entonces en TikTok. No, en TikTok sí, porque ahí yo puedo subir contenido, en Instagram es como mío. Ok. Volviendo. Lo que yo estaba diciendo con lo de Instagram era que yo subí un consejo en específico que era poner atención a las partes que te duelen. Cuando algo se supone que te duele, no es algo normal. Hay dolores que uno se espera. Por ejemplo, me lastimé con algo, que son consecuencia de algo que tú conscientemente sabes que pasó, pues quizá tú eres consciente de la gravedad del problema y puedes ignorarlos. Pero digamos que de repente te empieza a doler la espalda, de repente te empieza a doler por estos lados de tu tronco, o en un pie, en un De tu codo. tronco, ¿cómo es? Todo esto es tu tronco. ¿Tú le llamas tronco? ¿Se llama tronco? Cabeza, tronco, extremidades. Ok, está bien, continúa. Yo me acordé de la canción de Chelo Chao. Pues, ¿qué canción? Bueno, te la voy a poner después. A la gente seguro se está riendo ahí. Yo no sé, ni idea. Romperte tu cabeza, tu tronco y extremidades. Ni idea. Bueno. Tengo que escucharla porque no sé cuál es. Volviendo. El punto es que, como estaba hablando de eso, dije, me volví a recapitular y pensar, por eso estamos hablando también hoy del dolor, porque me acordé de eso. Y lo que estaba diciendo en el consejo era que le pongan atención a esos dolores, porque si uno los ignora, eventualmente se pueden volver un problema grave, que quizá pueda cambiar tu vida de ahí en adelante. Cuando, si desde el principio tú estás al tanto de que este dolor está ahí y a medida que tú si le pones atención, puedes quizá hacer algo antes de que se convierta en un problema grave. No necesariamente un dolor en ese. Si algo está extraño. Exacto. Puede ser, como en mi caso, hace un par de años, que me empezó a dar mareos de repente. No es un dolor, pero es algo que no está bien. Bueno, en ese caso yo me imagino que si te empieza a dar mareo, tú dices, bueno, ya te interrumpe con cosas. Pero hay personas que le dan cualquier otro síntoma y de verdad no van al médico, no se revisan y no hacen nada. Entonces, una cosa hay es cosas sutiles, ahora que recuerdo. Una vez yo tengo un amigo y éramos muy, muy, muy amigos cuando estábamos en Itla. Y yo siempre lo veía a él con audífonos porque le encantaba la música y tocaba música. Y tocaba, creo que la guitarra en ese momento. Y tocaba muy bien. Pero yo siempre lo veía usar su audífono en el lado izquierdo. Y le digo yo, loco, ¿será que tu oreja derecha escucha menos? Porque tú quieres ponértelo siempre en el izquierdo, que me imagino que escucha mejor. Porque te agrada la música. Entonces él se puso a hacer la prueba y efectivamente su lado derecho escuchaba un poquito menos. ¿Y fue al médico? No sé en qué quedó eso. Mi punto era que hay detalles sutiles que quizá te demuestran que hay algo mal. Yo estaba haciendo también la prueba, ahora que recuerdo también que estábamos en Jarabacoa, que me estaba tapando un ojo en la oscuridad para ver, porque tengo que revisar eso también. Creo que uno de mis ojos percibe mejor la luz que el otro. Pero eso es normal. Bueno, no es para normal. mí era normal siempre tener los dos ojos pero tú tienes lentes. ¿Tú no te estabas haciendo eso con lentes o era sin lentes? Era sin lentes. Pues imagínate, tú debiste hacerlo con lentes para ver si era eso. Porque hay veces que cuando tú vas al ¿cómo se llama? Oftalmólogo,
te ponen diferentes aumentos porque, en cada ojo, porque todo depende de cómo está tu ojo. Porque, por ejemplo, creo que yo tengo astigmatismo, pero creo que en algún lado tengo un poquitito de miopía, pero es tan simple, o sea, que nada más un solo lado. O sea, no es, o sea, que mayormente, o no mayormente, en muchos casos. Creo que los ojos son diferentes. En los dos lados, ¿Te dijeron que eran iguales? Siempre han sido iguales, hasta donde yo sé. Quizá hay lo que cambia creo que es el ángulo. Eso es lo único, pero... Pero es que tú sabes que cuando te recetan los lentes te dicen menos que sé yo cuánto. El mismo. En los dos lados, pero en uno tiene como 35 grados de diferencia en cuanto al ángulo. Pues quizá eso, ¿no? ¿Será eso? Puede ser. Mi punto era que esa es una de las cosas que yo estaba revisando. ¿Tú sabes qué me pasa a mí cuando yo voy al oftalmólogo? Como que yo no sé. Pero eso es como que lo más incierto para mí que hay, ir al oftalmólogo. Porque es que yo me pregunto, cuando yo esté ahí que me están poniendo las cosas, de que yo estoy viendo bien o yo estoy creyendo que veo bien. Porque lo mismo que te pasaba de que estoy mal, estoy enferma. Sí, no, literal, eso yo no sé, yo como que me lo pregunto así, porque es que como él sabe que de verdad estoy viendo bien. Tienes que confirmárselo tú. Yo no sé, pero si yo no sé. Eso es como, no me acuerdo quién era que decía, de que, no, yo veo 20-20, que sé yo, que cuando fue al médico, no veía ningún 20-20. Y cuando se puso los lentes, como, espérate. HD. Exactamente. Entonces, ¿cómo tú sabes que tú estás viendo HD si toda tu vida tú no has visto HD y tú crees que tú ves un poquito más ahora y ya tú crees que tú estás viendo HD? Sí. Entonces, eso es como, para mí es un poquito incierto porque ellos no pueden confirmar nada. Entonces, como que tú te estás llevando de mí. ¿Y por qué? Yo como que no. El médico porque quiere que yo le diga. Exactamente, tiene que confiar en mí. No, yo quiero confiar en ti. Yo quiero confiar en que tú sabes lo que tú estás haciendo. Porque qué sé yo lo que estás... De hecho, las máquinas estas que te revisan, que es digital, el proceso, la máquina te lo hace solo automático el proceso. No tienes que decirle nada. Pues yo creo que he ido a gente que están atrasados. Y necesito ir a donde hagan esa máquina, de verdad. Un oftalmólogo, él tiene sus herramientas y lo va a hacer de la manera manual. Y entiendo que quizá es mejor porque la máquina no verifica con toda la experiencia. Porque la máquina no te mide presión en el ojo. Ni líquido, ni nada de eso. Pero a mí nunca en la vida me han medido presión de ojo y yo uso lentes desde que sé yo, como tengo como 14, 15 años. Si no han revisado la presión en el ojo, revisen su médico, su oftalmólogo, por si acaso. Tengo que cambiar de oftalmólogo. Sí. Tengo que cambiar, definitivamente. Entonces, ¿a ti sí te han medido la presión del ojo? Sí. ¿Y qué más te han medido? Es una maquinita que te hace así, un topecito te tira en el ojo. Jamás se mide. Y eso que una vez, yo no sé qué fue lo que me pasó a mí. Y yo todavía no recuerdo si fue ojo izquierdo o ojo derecho. Que yo estaba, como que tenía como si fuera como una alergia. Y yo ese día estábamos haciendo como una actividad y empezamos a hacer como una carne con picante. Y yo no sé qué fue, si fue que me cayó picante mientras estábamos arreglándolo, o fue que yo me puse la mano con picante, yo no sé. Yo sé que me dio como si fuera una alergia, como una cosa horrible. Bueno, yo me voy a acostar y así estoy como incómoda. Y cuando yo me despierto así como al ratito, tengo ese ojo hinchado, horrible. Yo creo que yo no sé cuál es. El caso es que cuando estaba tan hinchado y bueno, me llevan al médico. Pero primero fue un show para llevarme al médico. Pero el caso es que me llevaron al médico. Y cuando me llevan al médico, que me dice que yo no podía abrir los ojos porque ya como que cuando el otro ojo se sentía como que tenía una arenilla para abrirlo. Y cuando van y nada, yo no sabía que eso te hacían, como que te limpiaban el ojo, pero como que te limpian el ojo, te ponen como si fuera un lente de contacto, porque está conectado con como un suero. Okay. Ahí se me llenaron de agua, recuerdo. O sea, me pusieron eso para limpiar. Primero me pusieron una gota para poder abrir los ojos, porque yo no podía abrir mis ojos así. Después me pusieron eso. Y cuando al rato que ya me limpiaron, me ponen a ver en la cosita esa de mira, yo no veía nada. Yo no veía absolutamente nada, yo veía. Bueno, y ahí me trataron y todo eso. Yo después, o sea, me hicieron un tratamiento. Yo duré como una semana que no podía ver bien como en la luz. Y después de eso ya yo digo que estoy bien, pero ¿y si yo no estoy bien? Porque, literal. Porque ya no confío en tu oftalmólogo. No, porque esa gente solamente me trataron ese problema, pero ya no me miraron más nada. Entonces yo no sé, como que ya yo estoy dudando aquí.
Y yo ni sé cuál ojo es, o sea, yo no sé. Deberías ir por si acaso con uno que sí te mida la presión en el ojo como mío. Bueno, pues tendré que ir al tuyo porque... Bueno, es verdad, porque de verdad eso yo nunca veo. Sí. Donde voy te revisan 3 médicos diferentes. Bueno, yo creo que ustedes también, aparte de hablar de lo del dolor y eso, hemos aprendido aquí, o yo he aprendido una lección que quizá les sirva a ustedes, es hablen con las otras personas de que hacen su médico. Quizá comparen y verifiquen que también lo tratan, porque estoy viendo como que no me trataron nada bien y tengo años usando lentes, así que bueno. Volviendo. Sí, iba a decir también con respecto a lo que estaba haciendo el comentario hace un rato, de que si uno deja que él desatiende un dolor y lo deja simplemente ahí y deja que se vuelva algo grande, pueden pasar cosas grandes que son de por vida. Tengo una experiencia con uno de mis dientes, por ejemplo, y me recuerda, estaba escuchando un podcast, creo que fue ayer o hoy, en la mañana. Creo que, bueno, la persona que estaba hablando del podcast. Salud. Yo no sé si eso se va a escuchar. Seguro. Continúa. Bien. Estaba escuchando a este señor que estaba hablando en el podcast, no recuerdo su nombre. Y él estaba hablando justamente de lo que yo estoy diciendo ahora, pero era en el caso de las emociones. Okay. Él le decía, si tú te duele un diente y tú no le haces caso, que hay diferentes personas y diferentes formas de lidiar con las emociones. Y hay formas correctas e incorrectas. Por eso que él quería separar el dolor emocional por ese comentario que hizo él del dolor físico. Pero hablando del dolor físico... ¿Cómo así? Vuelvo y repite esa parte de así como... El dolor emocional, tú dices. Sí, porque él está hablando de emociones. Todo lo que él habló es de emociones, pero él puso un ejemplo en comparación con el dolor físico. Okay. Entonces, en el caso en específico, él dijo, si a ti te duele el diente y tú como persona, dependiendo de tu tipo de persona, tú lo ignoras y no haces nada, eventualmente si tenías una caries se vuelve más grande, si tenías una fractura se va a empeorar, eventualmente tu diente se va a dañar, si no te atiendes aún el diente dañado puede dañarse dentro de tu boca, si no la atiendes puede infectarse adentro hasta las encías, hasta el fondo, y si no la atiendes puede llegar a tu torrente sanguíneo e incluso matarte. Sí. Si no atiendes un diente, ese es el peor caso posible de la situación a la que se puede llegar. Un diente que se ve tan... Que para muchas personas para gente se le ve muy simple. Porque los dientes es lo único que se supone que tú tienes que llevar hasta el final. Entonces, cuídese. Continúa con tu cosa. Solo quería decir esa parte porque es importante que lo sepan. No, y quiero reafirmar lo que dijiste, porque yo antes pensaba que lo normal era que una persona perdiera sus dientes y eventualmente se pone una plancha y ya llegue viejo. Mi idea es, llegaste viejo, te pones una plancha. No, y eso no es así. No es así. Eso no es así. Eso, si usted se cuida sus dientes, usted puede llegar a la vejez y se con confirma, sus dientes, con suyos propios personales. Sí, y para confirmarlo, solamente por si quieren datos, pueden investigar un poquito, pero hay muchos registros de momias alrededor del mundo que tienen sus dientes que fueron viejos. Exacto. Lo que pasa es que, ¿qué pasa ahora con eso? Hay muchas personas que tienen problemas por su genética. La genética no ayuda. Personalmente, mi genética es malísima para la dentadura. Yo siempre vivo en el dentista y siempre tengo problemas. Siempre tengo problemas. Y por eso es que siempre vivo metida en el dentista, ¿verdad? Pero hay personas que tienen la dicha de nunca ir al médico y estar bien. O sea, nunca ir a un dentista y tener todos sus dientes perfectos y eso. Yo no voy en 6 meses y ya yo tengo una carie. Y una carie que está horrible. Entonces, ¿qué pasa? Que simplemente uno debe entender que ¿por qué tú te pondrías una plancha si tú pudieras cuidar de tus dientes? Anualmente, si tú eres una persona que no tiene ningún problema dental, vamos a decir que no tenga de verdad, porque usted, primero, si usted tiene mucho que no va al médico, al dentista, tiene que verificar a ver si tiene una carie, porque hay veces que las caries no son perceptibles. Cuando a uno le hacen
¿cómo se llama? Una panorámica, creo que es, o un rayo que cuando te tiran una foto de en los dientes, ahí se puede ver si tiene algún oscurito, algo así. Eso se nota si hay una carie que esté arriba, que no se note, porque normal no es solo lo visual. O sea, hay personas que, personalmente, yo he visto gente que tienen caries que se ven. Yo no he dicho nada porque no... O sea, hay como un sentimiento de me estoy metiendo mucho, no me estoy metiendo mucho, pero lamentablemente es ver una persona que se está dejando dañar su diente. Entonces, como, ¿por qué no vas y te lo arreglas? Entonces es como, hay que pensar que eso va a estar con uno hasta el final y te va a salir más caro y más traumante ponerte plancha o ponerte lo que sea. Eso es así. O sea, pueden, no es que tienen, pero tienen la posibilidad de cuidar sus dientes y llegar con ellos a la vejez. Yo digo que tienen. O incluso morir con ellos. Yo digo que tienen, porque eso es algo, no, es verdad, porque uno no piensa en eso, pero eso es parte de la salud, incluso. Eso que tú decías de que un diente se te infecta o lo que sea. Nuestra boca tiene muchísimas bacterias y creo que dicen que tiene más bacterias que cualquier cosa, cualquier otro orificio de nuestro cuerpo. Dicen eso. No sé si es verdad. Pero el caso es que hay enfermedades que entran por ahí y que si tú no y que la parte de tener las encías sanas, de tener muchas cosas, ayudan a que hasta te detecten enfermedades por ahí. Cuando un odontólogo te revisa y si hay cosas te pueden detectar. Además, es un odontólogo que te va a hacer un proceso y te mira la presión y te dice, no, revísate la presión, que la tienes alta, lo que sea. O sea, es como que es cuidarse. Realmente es cuidarse, parte de eso. Iba a decir como extra de que así como un médico o un odontólogo puede detectar otras enfermedades con revisarte la boca, en la medicina china creo que es, hay una forma de ver cómo están ciertas partes de tu cuerpo revisándote la lengua. Oh, sí. Van a ver si tienes problemas del estómago, de riñones, de no sé qué, y solamente revisándote cómo está el estado de tu lengua, coloración, anemia, toda esa cosa. Interesante. No, y la lengua es como diferente. Es verdad. Yo le estaba preguntando a mi odontóloga de eso y ella me dice, no, hay veces que personas sí creen que porque a alguien se le ve como la lengua un poquito más blanca, es como que no se cepilla y no necesariamente es eso, es porque hay otros factores que influyen en que esa persona quizá tenga, porque no toda la superficie de la lengua no es igual. Hay personas que tienen como... inflamación en la papila un poquito más larga. Ajá, como que parecen como si fueran unos pelito, vamos a decir. Sí. Y que ya eso es más difícil como de la limpieza y todo eso, o que simplemente se le quedan esos residuos. Y aunque por más que se hagan, no se le va a quitar, simplemente porque ese es el tipo de lengua que tiene. Ahora, nota aquí, si tu lengua siempre ha sido así, no hay ningún problema. Pero si de repente tu lengua se puso blanca, y aunque te cepilles está blanca, vaya y revises. Exacto. Puede ser algo grave. No sí. Necesariamente. No. Puede ser algo grave. ¿Es verdad? Sí. ¿Tan grave? Muy grave. Puede desde... Si cuando te cepillas no se quita, porque hay un rango donde está normal, pero si es blanco y no se quita cepillándote, pueden ser parches que te vayan a llevar a cáncer de garganta, por ejemplo. Okay. O en algunos casos hay infecciones por hongos que te llegan a infectar el cuerpo entero. Hay otras enfermedades raras o indicador de VIH en algunos escenarios donde porque ahí se bajan todas sus defensas, entonces cualquier cosa te va afectando. Sí, ok. No tenía eso como... Pero sí. Yep. Cada cosa es un indicador realmente. Pero volviendo al dolor, porque vamos a volver al dolor, sí, porque esto es el dolor. Dejé la conversación en el momento de este podcast del diente. Del señor que yo estaba viendo, que él estaba haciendo una referencia, una historia con lo del diente. Y lo siguiente que él dijo fue, ese es un tipo de persona. El tipo de persona que va a ignorar el problema hasta que se vuelve súper grande, ese es un tipo de persona que por lo general... Entiendo yo que no, las personas mayores son así como que intentan
no toda la persona, pero muchas personas, y no todos lo vaina, pero desde en mi círculo, por lo menos, en mi círculo eso sucede. Quieren ignorar los problemas o los dolores por, qué sé yo, sentirse fuertes. Los hombres. También las mujeres. Sí, pero hay un detalle. Si tú ves estadísticas que no las tengo. Pero mi estadística dice que muchas veces pasa con los hombres de que cuando van al médico ya la cosa está muy fuerte porque no van. Sí, porque es un problema para que vayan. De una historia que escuché de Johnny Walker, pero volviendo. Déjame cerrar este tema. Uh-huh. Entonces, lo que estaba diciendo era que hay el otro tipo de persona es el que dice me duele, pero déjame ir a meditar. ¿Cómo así? Él estaba haciendo referencia con las emociones. Y ok, todavía me duele, pues déjame darme masaje. Todavía me duele el diente. Déjame ver si yo me vuelvo budista. Es como que tú intentas hacer cosas. Él lo que estaba haciendo referencia que sí, en cuanto a un dolor emocional, uh-huh. La gente se pone a hacer diferentes cosas que no llegan al caso, que es en el escenario como si fuese un dolor físico, que de qué te sirve tú ir a meditar o irte a dar un masaje. Sí, un dentista. Si lo que tú necesitas es un dentista. Y él estaba diciendo, si a ti, por ejemplo, en el caso del dolor emocional, que me estoy metiendo donde no nos toca. Y tú querías hablar de dolor físico, sí, porque yo puedo hablar del dolor emocional. De segundo tipo de persona. No, pero hay un detalle, y ya tú estás en tu dolor emocional, pero vamos a hablar algo. Hay veces, pues no digo nada. Hay veces que hay dolores uh-huh. Que a pesar, vienen de las emociones, pero son dolores físicos. Uh-huh. O sea, yo aprendí, esto es algo personal, por la vida del Señor, no sé cómo queda. ¿Qué pasa? Que hubo un tiempo, yo identifiqué, bueno, mi psicóloga identificó, porque la vida del Señor, ¿verdad? Mi psicóloga identificó, o bueno, me mandó a hacer una tarea que luego yo pude identificar, que uh-huh. yo, cuando yo tenía problemas y yo me tenía que enfrentar a problemas, a situaciones, uh-huh. donde yo tenía que poner, o sea, como defenderme, vamos a decir. Uh-huh. Cuando yo tenía que defenderme, yo tenía un dolor aquí, que no se ve en la cámara, como en la boca del estómago, y me daba un dolor ahí, y eso era totalmente emocional. Eso era porque yo no quería enfrentar el problema, y yo sentía ese dolor emocional, y cuando yo sentía ese dolor emocional, era como mi cuerpo hacía como que yo dejaba pasar las cosas. Entonces, luego que yo pude identificar que tenía ese dolor, pues yo podía saber a veces, o sea, saber como cuando yo estaba soltando una conversación, simplemente porque yo estaba teniendo miedo de enfrentarla y no permitía que ese dolor, o sea, yo como, ok, este dolor es porque esta conversación, eso no tiene nada que ver con esto. Entonces, eso me ayudó a poder aprender a cómo lidiar esas situaciones. Entonces, hay veces que dependiendo de cómo la persona, uno sí tiene un dolor físico que viene de lo emocional, y eso también es bueno identificarlo, porque uno no piensa eso. La verdad para mí fue como muy, ¿cómo así? ¿Cómo que me duele? yo no entendía eso hasta que una de las formas más comunes de poder decir que mira que de verdad te estás haciendo sentir algo físico es como cuando tú asistes a un funeral o a alguien, o muere alguien que tú de verdad apreciabas, que tú empiezas a sentir este nudo en la garganta. Es muy común sentir el nudo en la garganta y es una sensación física que viene desde las emociones. Entonces, pero que hay muchas cosas que te pueden pasar, y es que todo va a depender de ti, de tus traumas, de tu vida. Entonces, es bueno uno hacerse pensar en cosas de uno, en cómo uno se siente, porque eso que tú decías de que hay que identificar cada cosa, sí es así, y creo que a muchas personas les es más fácil ignorar los sentimientos y enfocarse mucho en lo que hay afuera. Entonces es lo mismo, los sentimientos, los dolores y todas esas cosas, uno tiene que pensar en ellos. Bien.
Yo tengo mi experiencia propia, la misma experiencia del diente. Cuéntale, dale. Nótese que cuando yo estaba en la universidad, a eso de mis 22 años aproximadamente, yo una noche estaba caminando hacia el apartamento donde yo vivía en ese momento y cogí una menta. Y yo tenía esta maña desde que yo era niño, de cuando la menta se pone un poquito pequeña, la mastico. Bueno, que eso. Sí. Entonces quedo con muchos fragmentitos de menta y a veces me comí otra menta. Ok. Esa vez me comí una segunda menta. Pero parece que yo tenía en mi diente, en este de aquí, como una hendidura, digamos, de desgaste. Y cuando yo mastiqué la primera menta, se llenó la hendidura. Con menta. De menta, sí. Y eso me había pasado, o sea, no era que me pasó en ese momento, porque yo lo hacía constantemente, pero esa vez en específico, cuando comí la segunda menta, que la mordí, la hendidura parece que presionó ambas partes de la parte de arriba y cuarteó el diente. ¡Crack! Yo sentí justamente cuando hizo crack, crack. Ok, me revisé en el espejo y yo no vi el cuarteado. Yo sentía que algo andaba mal, pero no le puse atención. Ok. Dije, ok, se me partió el diente. Pero cuando me fue a ver, dije, ok, no hay, quizá no hay nada de qué preocuparme. Y lo ignoré. Ok. Entonces, como yo no veía un signo físico de que el diente está mal. ¿Cómo que físico? No lo veía cuarteado, no lo veía roto. Ok. Para mí estaba bien, pero yo sentía, a veces, tenía miedo, por ejemplo, de volver a hacerlo de la menta por si se cuartea más. No lo volví a hacer. Ok. Que quizás estuvo mal porque si lo hubiese vuelto a hacer, quizás se cuarteaba de verdad y entonces sí iba a ir a un médico, a un dentista. No, tú no debías. Eso no era que estuvo mal. Lo mal fue no ir al dentista. Sí, está mal, pero te estoy diciendo que si dado ese escenario, eso hubiese sido lo que hubiese sucedido. Ok. Entonces, no fui al dentista. Ok. Eventualmente, yo empecé a sentir más sensible este diente cuando me caía, cuando había agua. Eventualmente, ¿en cuánto tiempo después? Como un año después. Ok. Ok. Yo duré un año así con ese diente así. Ay, padre. Entonces. Entonces, en algún punto, no recuerdo si fue a mediados del año y algo. Fue un año y algo. Digo, no. Bueno, ¿Un año? Fin, fue un año y algo. ¿Verdad? A un año y algo, yo estaba trabajando muy normal en la computadora. Y no recuerdo qué fue lo que yo cogí y volví y comí con ese helado en específico, con algo con la misma textura y densidad que una menta, pero no era una menta ni era un caramelo, pero era comida. Y cuando hizo crack y se me salió un pedazo de diente. Uy. Cuando salió el pedazo de diente estaba con un alrededor oscuro. Oh. Y ahí me preocupé. Y cuando yo fui al dentista. Con tu pedazo de diente, ¿verdad? Con mi pedazo de diente. No fue inmediatamente para el colmo. ¿Cuándo fuiste? Creo que fue la semana siguiente. Oh, santísimo. Ok. No fue el mismo día tampoco. Yo me quedé con mi diente roto. En fin. Guardándolo ahí. Sí. Yo fui al dentista. Y en el dentista me dijeron, mira, el cuarteado que tú tienes llega hasta el fondo. Está infectado y ya no hay forma de salvar ese diente. Ay, me tiraron placa ay. y todo y me sacaron mi diente. Por eso yo tengo una prótesis en ese lado. Wow, pero es que imagínate un año ahí, eso, quizá toda la comida quedándose ahí. Sí, porque ese es el problema de cuando se te cuartea, de que cuando lo que sea, eso es un área para que lamentablemente se queden cosas y todo lo que uno mastica realmente de una vez, por lo ácido que uno tiene en los dientes, se pudre, se de una vez. Por eso es que si hay cualquier cosita, se te van a dañar los dientes. Qué fuerte. Todo fue por no ponerle atención desde el principio, que sentí que era algo que como no se ve quizá no es tan grave. Sí. Y luego no, eso pasa sucede lo que pasó. Ya, eso pasa con mucha otra cosa. Hubo una persona que fue al médico por una cosa y le diagnosticaron otra. También. Eso, por lo menos, gracias a Dios, que esa persona fue a revisarse
y que ahí el médico le dijo, bueno, por ahí tienes esto. No quiero decir que fue, pero tienes esto y por ahí ahora, por lo menos está en tratamiento la persona. Pero hay veces que tú vas a revisarte lo mínimo y puede ser que te salven la vida. Porque ese doctor realmente le salvó la vida a esa persona. Simplemente porque le vio eso sencillo y dijo, no, mira, revísate. Cuando se revisó, ahí estaba mal. Entonces, yo también otra persona que conozco que sabe, por ejemplo, que tiene siempre los glóbulos blancos muy altos. Uh-huh. Muy altos. Y la plaqueta bajitita. Uh-huh. Y yo como, ¿qué tú crees que tú tienes? No, yo tengo 11 años en eso. Digo yo, ¿cómo así? Like, ¿de verdad? Entonces, como, si tú sabes que tú tienes algo, tú tienes que verificar. En mi caso, yo he salido a buscar las cosas que tengo. Porque, ¿qué pasa? Que uno no se puede quedar simplemente con creer que algo tienes. Es como, voy, me reviso, ¿lo tengo o no lo tengo? Pues, ok. Y si tú vas a un médico donde tú sientes que no, como lo del oftalmólogo, que yo no sabía, me entero ahora, que tú sientes que no te está tratando bien o que tú sientes que no te está satisfaciendo tu necesidad de, vamos a decir, del conocimiento, cámbiate. Porque me pasó que fui a un médico y yo sentí como que ese médico me trató como, qué sé yo no sé. Como que yo le hacía preguntas y no me respondía y como que yo, no sé, no me dio nada de confianza y yo me cambié. Yo de verdad me cambié. Así es como que, y eso es una recomendación que le doy. Si un médico usted siente que lo está tratando, ¿cómo que es la palabra? Como que hay veces que, voy a decirlo así, hay muchos médicos que creen que uno como es brutito. I don't know, yo siento que así. Y no te explican las cosas como son. Entonces tú te quedas con tantas lagunas mentales que para mí no vale la pena. Yo quiero saber qué me pasa. Explícame bien, para que yo no ande en Google buscando. Tú me explicas bien qué es lo que yo tengo. Exactamente. Tú me explicas bien lo que yo tengo. Así yo puedo también tener una perspectiva real de si yo entiendo que tú me estás tratando bien o no. O sea, lo que sea que tengo. Porque si no, entonces dime, o sea, ser médico también lleva la parte de, conlleva ese trato con la persona. Y es una de las cosas que uno tiene que darse cuenta y de averiguar, porque de qué te sirve tú ir al médico si tú no sabes ni siquiera cuál es el objetivo del tratamiento que estás llevando y ni cuál es el resultado final. Como creo que estábamos dándole la recomendación a alguien el otro día, que él decía que él no sabía qué era lo que la doctora estaba haciendo y lo buscó en internet y entendió y él se sentía satisfecho porque lo estaban haciendo, pero no porque la doctora le explicara, sino porque él entendió después por su propia cuenta investigando. Y yo le dije, ok, pero si tú no sabes el resultado o cuál es el objetivo de esto, puedes preguntarle a tu doctora para que cuando te estén haciendo el proceso tú por lo menos saber si vas encaminado, si estás mejorando, porque si no... Es que, claro, es que tienen que, o sea, no sé si es que solamente uno sea proactivo o que la persona, los doctores también lo sea, pero es el sentido de que cuando tú vas a un médico, cuando tú vas a lo que sea, eres tú que tienes que abogar por ti. Y eso es así, porque hay personas, lamentablemente, hay médicos que son buenos. ¿Qué pasa? Que no con todo el mundo le dan con el resultado, vamos a decir. Yo recuerdo que cuando yo estaba niña, salía con las plaquetas altísimas. Me dijeron, no, que tengo algo con plomo. Y es como, eso nada que ver. Y el doctor es muy bueno, porque todo el mundo habla de ese doctor, es así. Yo no voy a decir el nombre, pero es como, todo el mundo habla de ese doctor como, ay, el señor tal, el fulano tal, que es ¿cómo se llama? Un pediatra. Y mi respeto por el señor, pero conmigo la majó. O sea, de verdad, lo que hizo conmigo no tenía sentido. No, mi diagnóstico no era así. Estuvo totalmente mal. Y esas son cosas que lamentablemente tú como paciente debes saber si lo que están haciendo contigo está bien o está mal. Y es que... Y hay que notificar también. Uno tiene que ser consciente de, por ejemplo, tanto las alergias como otras cosas que sean relevantes, porque
si tú vas a un médico y ni el médico te pregunta todo lo que tiene que preguntarte, ni tú le dices todo lo que pasa, porque hay veces donde un caso de algo que te pasó hace tiempo o de otro lado de tu cuerpo te sucede, afecta a lo que puede ser la causa incluso de lo que te está pasando, que está haciendo este médico. Es decir, puede ser que algo en tu estómago te esté afectando la cabeza, por ejemplo, y tú vayas por la cabeza y sea el estómago en realidad. Sí, sí. Es como los oídos también. O los oídos. Los también. oídos confunden totalmente. Tú a veces un dolor de oído y tú que tiene mareo, que tiene todo el otro, los oídos. O sea, no necesariamente siempre es el caso, pero muchas veces cuando los oídos están mal, tú sientes otro tipo de síntomas hasta en el estómago. Y Hay realmente cosas no es el que están estómago. interconectadas. Y si tú tenías enfermedades preexistentes, digamos, alguna diabetes o algo, o principio de asma, lo que sea, si tú tienes estos casos en específico, bueno que tú lo digas por si acaso te sucede algo en el proceso o es relevante para tu diagnóstico puede ser la causa, incluso como dije. Pero igual, como vuelvo y repito lo del médico, ve donde una persona que care, que tú le importes por lo menos, o que muestres que muestre que tú le importas por lo menos. Sí, porque hay veces como que tú vas a médico y... Yo he ido a muchos médicos, tengo muchas experiencias. Como que tú vas y no sé, se siente como que por el dinero. Hay muchos que tienen vocación, pero hay otros que se siente que por el dinero y eso como que no es cool. Porque tu salud que está bien también. Así como tú tuviste la diligencia de verificar que algo te dolía, de verificar que algo te está pasando y tú fuiste al médico, pues ya que tú estés en el médico, porque te tengan un buen trato para que realmente se resuelva eso que sea que te está pasando, porque así es. Otra cosa que quiero mencionar con respecto al dolor es que cada quien, al igual que muchas de las cosas, siente el dolor con una intensidad diferente. Para lo que a ti quizá no es nada, que, por ejemplo, puedes lastimarte incluso sin darte cuenta y luego darte cuenta porque sí te dolió, pero no te dolió tanto. Para otra persona puede ser el dolor más grande que ha tenido en mucho tiempo, ese día o siempre. Entonces, no hay que desestimar el dolor del otro porque sea sencillo. Y si eres de estas personas que son sensibles al dolor, tu sistema, ¿cómo que se llama? No sé. Nervioso. Tu sistema nervioso quizá esté funcionando de una manera diferente, quizá debas de revisarlo. Y en caso de que ya sea normal, también hay formas que pueden investigar en internet que te ayudan a manejar el dolor, con el manejo del dolor. ¿Por qué? Porque hay casos, incluso, donde tu problema fue tan grave que ya el dolor es para toda la vida. Y en esos escenarios no te pueden medicar completamente para toda la vida por el hecho de que esta medicina que existe para el dolor, mucha de ella es adictiva. Entonces, lo más recomendable es que aprendas a convivir con ello. Y es un proceso. Vayan al médico con tiempo. Sí, no, eso que tú dices así. Realmente hay clínicas del dolor. Clínicas del dolor. Está nuestro ejemplo Doctor House, que él siempre tenía ese dolor porque no se le iba a quitar, entonces él tuvo que aprender a convivir con eso. Eso es real, eso no es nada más de serio, eso pasa en la vida real. Entonces, como... No se automediquen, please. No, bueno, sí, no se automediquen. Sí. No se automediquen, que a veces no... Con el COVID hubo mucha gente que se automedicó. Sí. La ivermectina esa que era cosa de medicina de caballo. De caballo. Como que hubo mucha gente que se... O sea, es entendible, era una pandemia, la locura, es verdad, pero... Nada funcionaba. No. Que pierdo. Sí, de que o me sana o no me hace nada. Pero hubo gente sí que tuvo problemas con eso. Pero ya, es eso, como identificar que usted tiene, si tiene algo, ir donde profesionales, atiéndase. Nótese de nuevo que tanto el dolor como la falta de dolor hay que poner atención. Porque así como convivir con el dolor es un caso extremo, hay escenarios donde se tiene que convivir sin dolor. Pero yo creo que hay personas que
que esa persona hay una enfermedad, ajá, pero yo me imagino que una persona que tenga esa enfermedad sí se va a dar cuenta desde pequeño. No, porque te puedes volver así. Mucha de la hay gente diabética que eso le sucede. Que se vuelven así, que no le da dolor. Sí, especialmente en los pies. Entonces se cortan, se les infecta y no se dan cuenta. Rápidamente, sí. Sí. El mayor problema con no sentir dolor, y den gracias a Dios por haber sentido dolor, por lo menos, porque es nuestro sistema alertándonos. Es el sistema nervioso. Si no sientes dolor, te puede pasar cualquier cosa. Te puedes pisar un vidrio sin darte cuenta y continuar tu vida normalmente. O un clavo y de repente tienes esta enfermedad. Tétanos, no. Ajá, te da tétanos. Es eso que se da. Ok. Hay cosas graves que te pueden pasar por no sentir dolor. Yo no sé qué fue lo que vi, pero yo sé que vi una tipa que no sentía dolor y se majó lo dedos en la mano. Y ella estaba así muy normal y es como, oh, ok. Yo ¿cómo así? Es peligrosísimo. Ya, eso de no sentir dolor debe ser muy extraño. Porque vamos a decir, cuando tú te estás quemando, tú te das cuenta que te estás quemando por el dolor, pero por el dolor. Peligroso, tu cuerpo te alerta con más fuerza si te quedas ahí. Exactamente, pero una persona que no sienta dolor, me imagino que se queda ahí si no se está dando cuenta que se está quemando. Las manos, sí. Exactamente, entonces como que, wow, pero esos son casos extremos que eso no creo que es tan común. No lo sé. Como te digo, eso entiendo no que hay muchos casos de gente con diabetes que se van volviendo de esa manera. No sé por qué es la causa, pero conozco casos. De gente que le ha pasado. Entonces, conozco mucha gente con diabetes para el colmo, entonces yo hago un balance. Interesante. Sí. Ok. Yo creo que lo podemos dejar hasta aquí. ¿O tú quieres añadir algo más? Hubiese añadido más cosas con respecto al dolor, como el sistema nervioso, pero ya lo tocamos un poco y lo importante que era para el tema de hoy era lo de háganse caso a su cuerpo. Exactamente. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Bueno, denle like, suscríbanse, compartan, denle a la notificación de la campanita. A su corazoncito en Spotify. Exactamente. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos la semana que viene. Este ha sido su podcast. Nosotros pensando. Bye.